Hola hermanos, el día de hoy 23 de junio del 2024, pues es 12º domingo del tiempo ordinario, domingo 12 del tiempo durante el año. Muy bien, vamos avanzando. No terminan los domingos del mes de junio en esta ocasión porque resulta ser que este año pues junio va a traer 5 domingos, ¿no? Porque todavía será 30 el próximo domingo. Bueno, entremos en materia. Ya saben, los domingos me dedico más a la palabra de Dios y no hablo directamente de algún santo. Mañana vamos a tener una celebración solemne, la penúltima solemnidad de este mes, porque será día de la Natividad de San Juan Bautista, pero de eso hablamos mañana, ¿no? Ok, Job, ¿sí? El libro de Job, capítulo 38, versículo 1 y luego el 8 al 11. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ok. Recuerden qué es lo que está detrás. Ok. Job ha sufrido, ha sido tentado, lo ha perdido todo, perdió ganados, tierras, hijos, bueno, todo, lo perdió todo, ¿no? Queda desamparado, pero él actúa de una manera, yo no digo exactamente soberbia, pero pues yo no he hecho nada malo porque Dios me está castigando. Si yo he sido fiel al Señor, ¿por qué me está pasando esto? Hay un reclamo intrínseco, aunque directamente no blasfeme, directamente no juzgue a Dios, pero él habla de él. Él mira las cosas desde su perspectiva. Y claro, evidentemente, él ignora todo lo que está detrás. Es un libro sapiencial, acuérdense, no es un libro histórico, es un libro sapiencial. Es como que si fuera el libro del Eclesiastés o los Proverbios o la sabiduría, ¿no? O sea, se trata de un libro que está tratando de enseñarnos algo. ¿Y dónde está la enseñanza? En esto precisamente. Aunque Job se considere a él mismo justo, una persona que no ha faltado y que probablemente sea cierto, pero en comparación con Dios, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para andarte ufanando de lo que haces, de cómo te sientes, de cómo te has comportado, de la vida que has llevado? Delante de Dios no somos nada. Entonces, claro, esto va en relación al Evangelio, porque es la tormenta, pues la tempestad calmada en el mar de Galilea. Lo vamos a recordar mucho ese texto porque se acuerdan cuando estábamos en medio del encierro producto de la pandemia, pues cómo se llama, fue el texto que el Papa desde la Plaza San Pedro, meditó, y entonces lo conocemos, ¿no? Pero bueno, entonces por eso las tormentas, ¿no? El mar impetuoso, yo le puse el límite, yo le puse paredes, aquí puertas y cerrojos, hasta aquí llegarás. El Señor está por encima del mar. Ustedes dirán, sí, vamos, Él es el creador. Lo que pasa es que para el mundo hebreo es todavía más importante porque el mar para ellos era un lugar tenebroso, desconocido. El mar era el sinónimo del mal. Y entonces, por eso, si ustedes se fijan, los judíos no fueron navegantes. Usted, padre, Pedro, Santiago, Juan, Andrés, momento. Pero eran en el lago, o sea, en el Kineret, eran ahí en el mar de Galilea, que no es un mar, es un lago grandecito. Pero vamos, o sea, es decir, tampoco es que sea la gran cosa. Entonces, por eso, navegar y es agua dulce, o sea, vamos, no tiene tanta dificultad. Lo que hay son peces. Ahí no está el Leviatán, mientras que en el mar sí está el Leviatán. Y entonces en el océano sí está el Leviatán. Entonces, esas imágenes quedan ahí. Entonces, que Dios le ponga límite al mar, que le ponga puertas y cerrojos, va más allá del solo hecho de que Él sea el creador, sino que está diciendo que por encima de cualquier cosa está Él. Él se coloca por encima de todo. Yo le puse límites al mar. Bueno, también usted y yo, viendo la majestad de Dios, la grandeza de Dios, no deberíamos ni siquiera atrevernos a abrir la boquita para quejarnos de nada, sino contemplar desde su majestuosidad y aceptar el camino y el proyecto que Él nos propone. Segunda lectura. Siempre seguimos en la segunda carta a los Corintios. Recuerden, es una apología. Pablo se está defendiendo. Capítulo 5, versículos del 14 al 17. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por ello nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo ya les digo que cada vez que leo textos de este estilo, de lo que me acuerdo, y me lo han escuchado hablar varias veces, ¿no? Cuando en la película de la Pasión del Cristo de Mel Gibson, cuando Cristo va subiendo al Calvario, ¿no? Y se encuentra con la Virgen, la cuarta estación, y que ella lo abraza,
y aquí estoy, hijo, y él le dice, madre, ves que yo hago todas las cosas nuevas. Y uno se queda ahí, siempre en esa escena, ahí, sí, se me ha estado aguantando de no llorar después de que lo flagelan, después de que todo aquello, de que lo apresan y lo que sea, y ahí sí ya no le puedo poner límites a las lágrimas del mar, no, sino que ahí me da por llorar, porque claro, ustedes dirán, sí, padre, qué sensibilidad, que usted tiene una devoción particular por la Virgen, claro que la tengo, pero no es solo eso, es lo que él le está diciendo a ella, él está haciendo todo nuevo, para él ya todo es nuevo. Y ahí está la novedad por eso fíjense, Pablo está hablando de el amor de Cristo nos apremia, porque ha muerto por nosotros. Y si él murió para que nosotros vivamos, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para él que murió y resucitó, ahí está la novedad. Esa es la novedad del evangelio. Entonces dice, padre, pero usted nos dijo que Pablo se estaba defendiendo. Pues sí, claro que se está defendiendo, porque claro, piénsenlo, los corintios con toda la soberbia con la que a veces se plantaban con sus ideas medio filosóficas y demás, pues necesitan una dosis de realidad cristiana, ¿no? O sea, nosotros no predicamos desde la conveniencia, predicamos desde la verdad de un Señor que ha muerto y ha resucitado. Y ese es el misterio de Cristo. Piensen en la primera carta a los Corintios, ¿no? Predicamos a Cristo y este crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los griegos. Claro, y esa es la verdad, la locura del evangelio. Pero es que en esa locura, porque lo débil del mundo, para el mundo, es fortaleza para Dios. Por eso ya no juzgamos con criterios humanos. O sea, el criterio no puede ser, desde mi perspectiva, como lo hacía Job, o como lo van a hacer los discípulos en la barca. Por eso es importante, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es lo que usted utiliza como tamiz para colar las cosas, dejar pasar lo malo y quedarse con lo bueno? ¿Qué es lo que está detrás? Ese criterión es fundamental, porque si sus medidas y las mías son humanas, como Job desde sí mismo, o como desde las cosas de este mundo materiales y caducas y que no aspiran a la resurrección, entonces vamos mal, ¿no? O sea, significará que nuestra visión, la manera como nosotros percibimos la realidad y el mundo y nuestra relación con Dios estará viciada, estará dañada. Vamos al Evangelio, ya se los he anunciado, ¿no? Entonces, Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entrémosle pues. Vamos. Ese mismo día, dice el texto, aquí lógico, como estamos leyendo litúrgicamente, entonces el versículo 35 dice un día, no, ese mismo día, cuando termina lo que exactamente hemos terminado la semana pasada, el versículo 34 de este capítulo 4 de Marcos. Entonces, ese mismo día, el día en el que él ha terminado de enseñar las parábolas, ¿ok? En ese mismo momento. Y lo que escuchamos es que todo se lo explicaba, todo se lo decía en parábolas, pero a los discípulos se los explicaba en privado. ¿Se acuerdan? Ese es el último versículo que leímos la semana pasada. Pues bueno, es exactamente la continuación. Ese mismo día, al atardecer, pues hombre, era de suponer que era el atardecer, si es el mismo día, si Jesús se ha pasado todo el día enseñándole a la gente, ¿no? Él es el maestro, ha enseñado, es el nuevo Moisés que enseña, que transmite una verdad nueva, una realidad nueva, completamente nueva. Bueno, por ahí va la cosa, primer punto. Segundo punto, dice a los discípulos, vamos a la otra orilla. Aquí empiezan los viajes del mar en el Evangelio de Marcos, habrán al menos 4, alguno dirá 5, bueno, igual, porque Jesús se va a mover de una orilla a la otra. Entonces, recuerden la imagen voy a tratar de ponerles ahora la imagen en la pantalla, del Kineret. Acuérdense que Kinera es arpa, y entonces el mar de Galilea, el Genesaret, de ahí viene el Kineret, el Tiberíades tiene forma de arpa. Entonces, por eso se le llamaban así, precisamente. Entonces, fíjense, cruzar de una orilla a la otra era pasar del lado judío al lado pagano, pasar del área de Galilea
a la zona de la Decápolis. Entonces, vamos a la otra orilla, es tener el valor, es atrevernos. Fíjense, es decir, usted está cómodo donde está. Claro, que no me muevan de aquí donde estoy, ¿no? Los retos, los riesgos. ¿Para qué arriesgarse inútilmente, hombre? Si aquí estamos bien, miren, mientras mi grupito nos mantengamos, mientras en nuestra parroquita llegue la cantidad de gente suficiente, no está tan mal, la colecta no se ha bajado tanto, vamos bien, tranquilo todo el mundo. No, señor, hay que ir a la otra orilla, hay que ponernos en camino, es una visión misionera, ¿no? Claro, fíjense, los discípulos despiden a la gente y así tal como estaba, dice el texto literalmente en griego, pues subieron a Jesús en la barca, Jesús ya está subido en la barca. Es interesante el lugar que ocupa, ¿no? Porque dice que está durmiendo fíjense, no sé si entienden ustedes un poquito del lenguaje marino, en la popa, proa, es proa, hacia adelante, la popa es la parte de atrás, que normalmente es el lugar que debería de ocupar el que lleve el timón. El que lleva bueno, acuérdense, no estamos hablando de timones modernos como hoy en día, ¿verdad? Sino estamos hablando de ahí un pequeño palito que va saliendo y que va moviendo y que, claro, el piloto va atrás. Entonces yo tengo que confiar en el piloto. Se duerme sobre un saco de arena probablemente, porque esa es la imagen que da el griego, un saco de arena que lo utilizaban las embarcaciones fíjense que ahí han encontrado, ¿no? Hace algunos años, décadas, ahí en el lago de Galilea encontraron una barca en perfecto estado, que es de la época del Señor Jesús, y la presentan como la barca de Pedro, de hecho así la presentan en el museo, ¿no? Y era una barca en la que debían caber no más de 12, 15 personas, queda bien, ¿no? Iban otras barcas, aquí no hagamos comparación, o sea, la barca donde va Jesús esa es la que se salva, no, este no es el texto, probablemente porque son más discípulos, no solamente son los 12, sino hay otros discípulos, que eso ya lo ha apuntado Marcos. Bueno, y entonces de pronto se desata un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca. El fuerte viento literalmente lo va a utilizar al menos 3 veces, megale en griego, o sea, es grande, son grandes las olas. Estas olas son bastante grandes, son calam, o sea, son bastante fuertes, o sea, son olotas, no son olitas, no son olotas realmente que le van cayendo a la barca, la van anegando, la van llenando de agua. Jesús duerme en la popa, reclinado sobre un cojín, ya les digo, lo de cojín es muy romántico, ya lo despertaron y le dijeron, didáscale, maestro. Todavía estos no han llegado a entender quién es él, todavía lo están manteniendo en el término de maestro. No te importa, esto todo está en presente, ¿no? Y es urgente, no te importa que perezcamos. Es exactamente lo que nos pasa cuando vivimos un momento de crisis, ¿no? No estamos hablando de pasado, estamos hablando de un presente, de una actualidad, de un temor concreto. Y de hecho fíjense, él se despertó. Literalmente aquí, ya porque se separó Egerion, acuérdense el verbo que va a utilizarse también, Marcos lo va a utilizar para hacer referencia a la resurrección, pero también es el verbo que se utiliza cuando, ¿se acuerdan? Cuando la hija de Jairo, que es el capítulo siguiente, el capítulo 5, ¿no? Cuando Jesús toma de la mano a la muchachita y la levanta, ¿ya? O cuando levanta a la suegra de Pedro en el capítulo 1. Ese es el mismo verbo. Entonces, reprende al mar. Este verbo es importantísimo. ¿Por qué? Porque es el mismo verbo utilizado en el capítulo 1 cuando calla al endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm. Cuando lo calla. De hecho, le dice lo mismo. ¡Siopa! Cállate, cállate, enmudece. Pues hombre, si se calla, lo está enmudeciendo, ¿no? Pero esa doble insistencia de Marcos es por la fuerza que quiere ponerle, ¿ok? Quiere ponerle. Entonces, Jesús está enfrentando al mal, a todo tipo de mal, ya sea el demonio, ya sea el mar, ya sea el miedo, la duda, y él lo calla. Miren, a veces eso es lo que necesitamos, ¿no? Frente a las dificultades y los problemas y los conflictos, cuando no lo entendemos, a veces es mejor enmudecer. Hay que aprender a callar y dejar de estarle reclamando a Dios, como Job, aunque sea indirectamente, aunque sea que no nos atrevamos a levantarle la voz al Señor, ¿ya? Pero cuidado, de repente Dios está trabajándonos de tal manera que Él va a resucitar, Él se va a poner de pie. De hecho, la imagen se para completamente, ¿va? No es que se despertó ya medio, cállate mar, no, sino que se para. Realmente está en actitud de yo soy el que mando aquí, pues si yo tengo el timón, si yo estoy el que voy en la popa, así que por lo tanto confíen en mí, ¿ya? Y por eso les dice, fíjense, ¿por qué tienen tanto miedo? Vuelve a aparecer el megale, tanto miedo. Y esto es precisamente cómo no tienen fe, dicen las copias más antiguas, el Vaticano, el Sinaítico. Esta traducción es la traducción de la Vúlgata, ¿ya? Y entonces por eso Jerónimo conoció copias nuevas,
de Marcos. Y entonces ahí aún no tienen fe, pues es una reconstrucción. Tranquilos, no se quiebren la cabeza. Es aún no tienen fe. Pues hombre, sí. Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, y aquí es donde está el problema para mí. ¿Por qué hablan entre ellos? ¿Por qué no hablan con él? O sea, ese es el problema. Cuando usted está en una gran crisis, ¿por qué no habla con él? Se pone a hablar con nosotros, los que están en el problema. Claro, vamos a decir usted, padre, que la resolución, hay que resolverlo. Sí, pero es que no vamos a encontrar la respuesta que necesitamos cuando nos quedamos hablando entre nosotros. O sea, si vamos a hablar entre nosotros, pero dejándonos iluminar por Dios, hombre, claro que sí. ¿Quién es este? Ah, la misma reacción del capítulo primero, cuando después de la expulsión del demonio, ¿quién es este que hasta los espíritus inmundos le obedecen? Es lo mismo. Entonces, en el fondo, usted debe hacer silencio y obedecer, abrir el oído. Acuérdense, obediencia, obaudio, abrir el oído. De eso se trata. El discípulo, frente a la tormenta, frente a la calma, frente a lo que sea, obedece. Porque ahí está el tema. La calidad de nuestra vida cristiana pasa por la obediencia. Así, lo que me manden, eso hago. Cuidadito. Abrir el oído, entender el porqué el proyecto de Dios. Y aunque no lo entienda, como en el caso de Job, seguir confiando, pues que eso es lo que se necesitaba. Les invito a hacer oración. Muchos dicen que en esta barca vamos, más que nunca a la deriva, que es muy antigua y nada atractiva, que ha perdido seguridad y rumbo, que hace aguas por todas las esquinas, a pesar de los arreglos y proclamas, y que a sus timoneles desconciertan a quienes se acercan con fe y ganas. Dicen que solo ofrece palabras, que coarta la libertad y la gracia, que ata en nombre de Dios la esperanza, anunciándose servidora humana, y que se cree tan verdadera y necesaria que las personas honestas y sanas acaban dejando que pase, olvidándola o rechazándola. Y aunque se pase las noches bregando, ya no pesca nada en las aguas que surca, ni puede compartir con otras barcas las fatigas y gozos de las grandes redadas. Antes de quedar varada en la orilla, todavía puede, siguiendo tu palabra, remar mar adentro y echar las redes, pero se halla falta de pericia y confianza. Y sin embargo, esta barca, tan llena de miserias, tan humana, tan poco atractiva y desfasada, a la que ya pocos miran y es objeto de risas y chanzas, es la que nos lleva por el mar de Galilea y nos enseñó, nos llevó por el mar de Galilea y nos enseñó a no temer tormentas y a descubrirte sereno en la popa. Esta barca a la que tú te subiste para hacernos compañía y prometernos ser pescadores y entrar en tu cuadrilla, todavía recibe ráfagas de brisa y vida, y es, aunque no lo comprendamos, nuestra casa, hogar y familia, para andar por los mares de la vida a ritmo y sin hundirnos, con la esperanza florecida. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.